cualquier caso, lo que sí que lo que yo he pretendido en estos cuatro meses últimos, pues es dar un repaso de cómo ha sido la historia económica en España en el siglo XX. Que siempre somos muy negativos nosotros a la hora de juzgarnos y resulta que, ya he dicho los datos, que en realidad nosotros nos hemos acercado muy bien. O sea, nos hemos acercado muy bien a resolver los problemas que teníamos. Y digo nosotros, los españoles, yo entre ellos. Pero bueno, entonces el que arrancábamos con Flores de Lemus y siempre he asociado a un economista importante con un hecho que fue él el protagonista, por así decirlo. Y en este caso, como uno de los objetivos que teníamos era la de entrar en Europa y después de la crisis del 98 ya despertamos de nuestro sueño en el que se quedó claramente definido que el imperio español ya no existía y entonces vamos a vivir como personas normales sin ser emperadores. Y esto es lo que se hizo a partir de 1900, sobre todo 1905, que era cuando empecé yo las charlas con Flores de Lemus. Y entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Resolver los problemas que tienes para convivir, para desarrollarte y para relacionarte en sociedad. En este caso, uno de los objetivos era vivir en sociedad mucho más amplia que la de encerrados en nuestro círculo nada más peninsular y salir afuera. Y salir afuera era entrar en la Comunidad Económica Europea. No tanto en la Comunidad Económica Europea, porque en aquellos tiempos, en 1905, no existía la idea de la Comunidad Económica Europea, pero sí existía la idea de relacionarse con los países homólogos de España, esto de Europa, para poder equipararnos a ellos. En este caso, vamos a hablar de la entrada de España a la Comunidad Económica Europea, no tanto solo la entrada, sino todos los acuerdos que se ha llegado y en qué situación nos encontramos hoy. Y entonces nos encontramos ahora mismo en la misma situación que se encontraba Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera, todos los países europeos, con los mismos problemas y con problemas a resolver. En este caso, el personaje que he traído es Luis Ángel Rojo. Luis Ángel Rojo primero fue el director del estudio del Centro de Estudios del Banco de España, pero luego después fue gobernador del Banco de España. Y fue más importante que eso, siendo gobernador del Banco de España, le nombraron vicepresidente del Instituto Monetario Europeo. Es decir, ya estaba España metida en Europa, ya habíamos firmado el acuerdo y él va a ser el que va a tener una repercusión en todas estas actividades europeas. A saber cómo era así, ¿no? Sí. Sigo sacando estas frases para que no se nos olvide. Desde no se conoce bien un fenómeno hasta que se le expresa en números. Porque es que lo importante es saber, como dice luego pues Leibniz, es saber cómo se cuantifican las cosas. Porque si no hay posibilidad de cuantificar, dice Leibniz, no existe. Nada existe si no puede ser cuantificado. Entonces, querer tener un imperio sin estar cuantificado, pues no se puede. Con lo cual, volvemos a nuestra historia y decimos, vamos a ver cómo resolvemos los problemas. Y vuelvo a coger con lo que cerraba la sesión en la última anterior, cuando hablábamos de los acuerdos de la Moncloa. Y es la frase esta del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en el que Alicia le pregunta al gato que está subido en el árbol, dice, ¿puede decirme cuál es el mejor camino? Y Alicia le dice, no hay un mejor camino, depende de a dónde quieras llegar.
Lo importante no es saber cuál es el camino, sino a dónde queremos llegar. Y entonces aquí nos ponemos a empezar a pensar cuál era el camino trazado por nuestra economía desde 1905. Y era abandonar la situación de aislamiento en la que estábamos, apertura comercial al exterior para poder comprar y vender en todas partes del mundo. Integración con los países industriales de Europa. Integrarnos, pues hacernos, ponernos a su nivel o a un nivel parecido o por lo menos que nos puedan entender y nosotros podamos entenderlos a ellos. Hacer un desarrollo económico por medio del crecimiento. Sabemos que hay dos concepciones, una es desarrollo y otra cosa es crecimiento. Filosóficamente es mejor hablar de desarrollo, pero si no sabemos, si no crecemos, si no cuantitativamente no crecemos, difícilmente se puede hablar de desarrollo. El ingreso. Eso ya os digo que en 1905 no era ese el objetivo, pero conforme pasa el tiempo, pues ya desde 1950 más o menos ya estábamos pensando, pues cuando entramos en la ONU, cuando nos volvieron a admitir en la ONU hacia 1950, pues entonces ya se empezaron a tener las relaciones con los países europeos para ingresar en la Comunidad Económica Europea, que se había constituido en Europa por esa fecha también. No, antes no existía, o sea, se constituye después de lo de la, del, de del carbón y del acero, los acuerdos, pues mantener unos equilibrios presupuestarios. Esto, cuando hemos hablado de la deuda pública a través de los siglos, desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, pues uno de los problemas más grandes de todos los gobiernos ha sido el mantener unos presupuestos, vamos, los presupuestos podían formularlos, pero sin embargo el cumplimiento de los presupuestos nos llevaba siempre a una situación de desequilibrio presupuestario, con deudas, con deudas permanentes. Conseguir, y aquí estaríamos volviendo en 5 siglos hacia atrás, porque conseguir el equilibrio monetario y de precios, este es un problema que se conoce en España desde el siglo XVI y lo he citado muchas veces. La escuela de Salamanca y los dominicos que estaban en Salamanca ya habían estudiado todo este tema del equilibrio monetario y de los precios y saber cómo los precios y la economía están relacionados por la cantidad de dinero que se utilice. Y por último, no, perdón, es que yo creo que había, no, conseguir un equilibrio, sí, eso. Aquí vemos el ejemplo de qué es lo que ha ocurrido desde 1850 hasta 2008. Aquí tenemos la relación, estas curvas representan el Producto Real per cápita medio de los países, o sea, de los países que vienen en la curva con respecto a Gran Bretaña, Francia y Alemania, que daban las cifras más grandes. Por ejemplo, aquí la primera de arriba es Italia, la segunda es España, la gris está más, luego las más negras, una es Grecia y otra es Portugal. La que aparece aquí más alta es Italia en los años 20. En los años 20 Italia estaba en una situación de casi el 90% del Producto Real per cápita que tenían Gran Bretaña, Francia y Alemania. A partir de ahí Italia vemos que baja y vuelve a subir hasta en los años 2008 hacia el 90. Y vemos que aquí en el año 90, perdón, en el año 2008, que es cuando va a estallar la crisis financiera internacional, pero en el año 2008 nosotros tenemos un Producto Real per cápita equivalente al 90% y equivalente al de Italia y al 90% de Gran Bretaña, de Francia y Alemania, cuando habíamos
habíamos estado en los años 30 alrededor del 30 y tantos% de la producción de esos grandes países. Luego, esto nos explica cómo va a crecer. Va a crecer toda Europa, pero nosotros en paralelo también con Europa. Estos países que vienen en el gráfico son los cuatro países mediterráneos, o sea, Grecia, Italia, España y Portugal, es decir, porque son los últimos y que los que tienen más problemas dentro de la Comunidad Económica Europea inicial, la de los 6 países y luego la de los 15. Pero vemos que ya estaríamos en los años 2008, estaríamos en el nivel del 90% de los países como Gran Bretaña, Francia y Alemania. Luego, por lo tanto, estamos en buena línea. Otro de los objetivos era aumentar el mercado internacional, y aquí esto lo puse ya también el otro día. Se ve cómo se incrementan las importaciones y las exportaciones desde 1940 en adelante, sobre todo desde 1950 y 1959, que es cuando se aprueba la ley de estabilización, la ley de liberalización y estabilización. Estabilización porque lo que se pretende, un plan de estabilización, lo que pretende es ponerse en equilibrio entre precios y dinero, o sea, y monedas. Y hasta que no se consigue eso, no hay posibilidad de crecer o de desarrollarse. Vemos que es desde 1959 que España abre los mercados, y fijaros, ya estaríamos en unos niveles de exportaciones más importaciones con respecto al producto, a la renta nacional, pues del orden del 35%. O sea, estaríamos en unos niveles de comercio bastante aceptables. Luego estamos en línea de ir cumpliendo aquellos objetivos que le decía el gato a Alicia. Si no sabemos a dónde vamos, pero ya sabíamos a dónde íbamos. También puse esto, y es que la forma de conseguir ese equilibrio monetario y económico en estos años, en los años 70, 69, desde el año 63, que es el primer plan de desarrollo, hasta los años 70, pues es gracias a estas tres variables: al turismo, la remesa de migrantes, de los trabajadores emigrantes que se habían ido a Europa, y la inversión de capital extranjero. Gracias a eso, aunque las importaciones eran mucho mayores que las exportaciones en España, sin embargo, se va equilibrando la balanza comercial, vamos, la balanza básica. No, la balanza comercial sería la diferencia entre importaciones y exportaciones, pero la balanza básica monetaria pues se equilibra y ya estamos en positivo. Quiere decirse que gracias a estas tres actividades que se van a desarrollar en los años 60 y 70, pues vamos a entrar en un nivel de aceptación internacional. Bueno, esta era para ver cuando cuando se dice, se olvida el patrón oro. Es que esto lo he puesto precisamente para eso, para saber cuáles son las reservas. Las reservas de los activos han dejado de ser el oro, como que el oro es la línea blanca. El oro era la cantidad de reserva que había mundiales en esos tiempos, que era el 40% nada más, bueno, 40% no, hasta 260. Esto no es porcentaje. ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante son los activos en divisas. Los activos en divisas son las monedas internacionales que tienen valor aceptable en todos los países, como era el dólar y como era la libra esterlina y como era alguna otra moneda, el marco alemán, etcétera. Nosotros, ahora lo vamos a ver, cuando lleguemos al euro, pues entonces decir si el euro va a ser divisa aceptable.
Ya el oro ya no es tan importante como era en los tiempos antiguos y por eso se ha dejado de trabajar con el patrón oro y ahora estaríamos hablando con el patrón. En esos tiempos era el patrón dólar. Hoy día ya veríamos a ver. Bien, entonces volvemos al personaje. Luis Ángel Rojo, para ver sus circunstancias personales, ya sabéis que yo todo esto lo he hablado, las circunstancias personales del economista, las circunstancias internacionales de la economía y las circunstancias nacionales de la economía española. Con lo cual repasaría desde la actuación de las personas, la economía mundial y la economía internacional. Luis Ángel Rojo, igual que decía yo el otro día que Fuentes Quintana era, como economista, había sido, intervino como Fuentes Quintana en las tres circunstancias claves para la economía española. Las tres circunstancias eran, primero, el plan de estabilización, segundo, los acuerdos de la Moncloa y tercero, la entrada en la Comunidad Económica Europea y los acuerdos con toda la Unión Monetaria y Económica Europea. En esas tres circunstancias va a trabajar también Luis Ángel Rojo, como había estado trabajando Fuentes Quintana, con una personalidad, o sea, con un protagonismo mayor o menor, pero en cualquier caso, los cuatro economistas que he hablado estarían con esta línea, trabajando en esta línea. Habíamos hablado de las cuatro generaciones, que era la generación del 98 con Antonio Fernández Flores, que es el que hablamos, generación del 14, Luis Solarriaga y Ramón Clarande, y luego la generación del 27 y del 50. Todos estos son discípulos, primero son Antonio Flores de Lemos, y Zumalacárregui y Francisco Bernís, que eran los tres economistas fundamentales de esa generación del 98, van a ser los maestros de todos los que van a venir detrás. Y todos van a ser maestros de los anteriores. Con lo cual llegaríamos a la generación del 50 en la que vimos Enrique Fuentes Quintana en los acuerdos de la Moncloa, y hoy vamos a ver a Luis Ángel Rojo en los acuerdos con la Comunidad Económica y Monetaria Europea. La actividad docente universitaria y profesional de Luis Ángel Rojo es que son primero vemos los maestros de Luis Ángel Rojo, pues hemos visto Valentín Andrés Álvarez, José Castañeda y Manuel de Torres. Estos tres son los tres economistas que van a ser los que den origen a la Facultad de Económica en España en el año 45, o sea, tanto en Madrid como en Barcelona. La otra facultad que se va a crear también va a ser en Canarias, pero por cuestión de la ínsula. Pero vamos, fundamentalmente Madrid y Barcelona son las tres. Luego después ya las posteriores van a tener, ya hay facultades de economía en casi todas las provincias y sobre todo de dirección y administración de empresa en muchas más ciudades que provincias. La actividad profesional y docente pues hace oposiciones y como Fuentes Quintana es técnico comercial. Era técnico comercial, eran como los economistas del Estado, igual que los abogados del Estado, los técnicos comerciales eran los economistas del Estado. Va a estudiar en el extranjero en la London School of Economics. Va a Inglaterra a aprender las teorías que estaban en aquellos tiempos. A partir de entonces, luego después pasa a la cátedra de Teoría Económica en la Universidad Complutense. Entonces, en la cátedra esta, que es de los profesores que sí sacaron cátedra por oposición, ahora ya no hay tanta oposición, hay más nombramiento a dedo. Oye, ¿esto cómo se abre aquí? Yo no tengo fuerza. Bueno, en la cátedra de economía él monta un equipo, montan equipos
los profesores que trabajan con él en la cátedra son varios catedráticos, normalmente 5, 6 o 7 catedráticos, pero todos ellos, condición sine qua non es haber estudiado en Estados Unidos o en Inglaterra para poder ser profesor de la universidad. Luego los equipos que él va a tener en la Facultad de Económicas van a ser gente bastante formada. Yo he estudiado con los equipos de Luis Ángel Rojo y lo puedo conocer. Después es nombrado director del Servicio de Estudios del Banco de España. Aquí está, el problema fue, aquí estos los años de cuando estaba el Partido Socialista y puso la ley de incompatibilidades, entonces no pudo él compatibilizar los dos cargos, cosa le pasó no solo a él, le pasaron a casi todos los catedráticos, a Fuentes Quintana también pasaron. Entonces se queda como director del Servicio de Estudios del Banco de España. Ya había, cuando hablamos del plan de estabilización, y habíamos dicho Juan Sardá, la figura que era otro de los economistas que hemos tratado, pues Juan Sardá, había modernizado todo el sistema del Servicio de Estudios del Banco de España con el sistema de modelos econométricos y seguimiento, informatización y cálculo y todo eso. Bueno, pues esto lo sigue desarrollando Luis Ángel Rojo todavía más, en continuación con lo que se había hecho. Y siendo director del Servicio de Estudios del Banco de España, es nombrado subgobernador del Banco de España. Subgobernador y luego después gobernador del Banco de España. Las tesis doctorales, pues mira, es un examen crítico de la denominada hipótesis Hertzsche-Holling, que es un economista sueco, y entonces él ha estudiado todo lo que es el comercio internacional y los problemas económicos del comercio internacional. Luego, él estaba preparado para saber cuáles eran los problemas, porque en esa teoría se estudia cómo se hace el comercio internacional en países donde tienen diferente dotación de factores productivos, es decir, no tienes por qué voy a producir si tengo más mano de obra que maquinaria. No es lógico que me dedique a comprar maquinaria si tengo mano de obra que es utilizable. Entonces es muy diferente la fórmula de trabajo de un país con unos recursos excedentarios de un lado que de otro. Luego después otra de las cosas con diferente proporción de factores de capital y trabajo en los productos. Cuando decías un producto se necesita más capital o más mano de obra. Bueno, pues esto eso se estudia en toda esa teoría. Y bueno, aquí le vemos ya cuando ingresa, esto creo que es cuando ingresa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es donde ingresan los economistas. Cargos para dirigir la política monetaria. Pues el 10 de julio, él dice, fijaros, para estar dirigiendo la política monetaria, porque todo su enfoque va a ir en esa línea. El 10 de julio de 1994 nombrado vicepresidente del Instituto Monetario Europeo. Es nombrado por los europeos, que es el embrión de lo que será el Banco Central Europeo. Pues ya está en línea desde Europa trabajando. Hoy día es el embrión del Banco Central Europeo. Hoy el Banco Central Europeo, el vicepresidente también es español, que es Guindos, que fue ministro de Economía en tiempos de Rajoy.
Y posiblemente se habla de que Guindos está estudiando unos modelos nuevos dentro de de todas las modificaciones que ahora en Europa se están preparando, que no sabemos todavía en qué van a consistir, pero él está trabajando ya en eso. Quiero decir que estamos trabajando, los españoles estamos trabajando gracias a nuestros profesores. Estamos trabajando en cabeza de donde se toman las decisiones mundiales. Vamos, en este caso, europeas. En ese mismo año he nombrado gobernador del Banco de España y pone en marcha la autonomía del Banco de España. La autonomía del Banco de España hay que saber en qué consiste y es que es sacarlo como el banco del gobierno, que deje de ser el banco del gobierno para ser el banco del Estado español. Y eso es lo que consiste en obtener la autonomía, que no sea el gobierno el que dirija el Banco de España y la política del Banco de España, sino que sea el propio Banco de España con sus personajes. Esto, si queréis, a lo largo de nuestra historia hemos tenido épocas bastante lamentables, como fue, por ejemplo, cuando se sacó el oro de España al estallar la guerra. Y se sacó de España y eso, los del Banco de España, Flores de Lemus en concreto, que era consejero del Banco de España en aquellos tiempos, se opuso a eso. Eso le costó que tuvo que salir emigrando porque si no lo hubieran fusilado. No he dicho lo de los móviles porque se daba por hecho. Luego en casa la regaño. Bueno, entonces que sepamos la importancia que tiene el hecho de que el Banco de España sea autónomo. Y es autónomo porque sus presupuestos los hace el banco, no los hace el gobierno. Y eso es importante. Es verdad que el gobierno nombra al gobernador y al subgobernador y tiene una capacidad de gestión dentro del consejo, pero el consejo es el que dirige y entonces puede haber enfrentamiento o discusión entre el gobierno y el Banco de España, porque haya medidas que no puede tomar el gobierno como antiguamente se estaba ocurriendo. Bueno, este es uno de los libros suyos y fijaros el sistema monetario europeo y el futuro de la cooperación en la Comunidad Económica Europea. Yo aquí el título este ya me centro un poco en él porque está hablando de cooperación. En economía hay dos Cs importantes, una la competencia y otra la cooperación. Entonces hay que ser competitivo, compitiendo, pero ser cooperador. Yo esto lo pongo como ejemplo ahora que estamos viendo los partidos de tenis, pues hay un partido de tenis si hay dos señores compitiendo. Si no hay competidores, no hay partido de tenis. Pero están cooperando, guardando las reglas y haciendo caso de las reglas y las normas que están establecidas y siguiéndolas y haciendo caso de las autoridades correspondientes. Luego, esa es la cooperación. Luego, competencia y cooperación. Para poder jugar al tenis hay que tener competencia y cooperación. En economía hay que tener competencia y cooperación. Por eso me he centrado en este título del libro. Y entonces vamos a hacer un repaso como en las otras sesiones anteriores, de cómo iban las circunstancias económicas mundiales. Y ya estamos hablando de los años 80 para acá, ¿no? O sea que en 1980. Y entonces el primer caso, el primer hecho importante es la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, el incremento de mercados internacionales y la intensificación de la globalización. Al haber desaparecido la Guerra Fría se puede hacer un desarrollo comercial mucho más grande
sobre todo además teniendo en cuenta las políticas que se habían marcado en Bretton Woods al acabar la Segunda Guerra. Las nuevas prácticas, importantísimo, las nuevas prácticas financieras, las dificultades de la posición del dólar, las dificultades de todas las divisas con las balanzas de pagos de Estados Unidos deficitarias y la proliferación de nuevos productos financieros. Casi esto último, la proliferación de nuevos productos financieros, es consecuencia de lo anterior, porque obliga, ante las dificultades que va a tener el dólar para, eh, para, para ser la moneda base, de la reserva base en todo el mundo, pues eso le plantea unas dificultades importantes. Entonces, se hacen nuevos productos financieros de muy diversa clase. Eso, si otro día hablamos de los productos financieros que hay ahora en funcionamiento, que David nos puede contar mucho de eso, pues podemos ver la gran diferencia que hay. Y luego, otra cosa que es que empieza a regir en toda Europa, no solo en España, sino en toda Europa, el mantener la cultura de la estabilización monetaria y de precios. Esto iba en contra de las teorías keynesianas, que ya lo hemos hablado en otras charlas anteriores, porque lo importante es la estabilización monetaria para poder mantener un desarrollo económico con unos precios equilibrados. Los precios es la medida del dinero y de los valores de las cosas. Entonces, los precios en un sistema de mercado abierto es cómo se rige el mercado. El mercado se rige según los precios y según la valoración que la gente demandante y y productor, pues son los que acuerdan según los valores y según los precios. Luego, para que haya unos precios que sirvan de guía, tiene que haber una estabilidad monetaria, porque si hay una inflación, el problema que tiene es que el valor de las monedas desaparece y no hay forma de llegar a un acuerdo para ajustar los precios. Y luego otro de los fenómenos que se está produciendo en todo el mundo en esta época es la agrupación por áreas geográficas. Ya se están moviendo y hay en América, aparte de Estados Unidos y los del norte, también están los del sur, que tienen agrupaciones de Mercosur, y en África también hay agrupaciones y en Asia, por descontado, cada uno de las cabezas de la economía pues están creando grupos por áreas geográficas, con lo cual encaja con lo que aquí en Europa también se estaba haciendo, el área geográfica europea, que estaba también. Esto, el día que Alfonso nos habló de la geopolítica actual, pues encaja con todo esto, saber cómo se relaciona la política con la economía. Nuevas previsiones teóricas, pues las previsiones keynesianas y monetarias se van a fundir y ya se van a utilizar las dos, no solo las keynesianas, sino las keynesianas y las monetarias. Y el desarrollo y el modelo de desarrollo va a ser de un economista que fue Premio Nobel de Economía, Solow, y se basa en que es el ahorro y la inversión lo que permite el crecimiento del capital. Esto va en contra de las teorías marxistas, en las que hablaba de que el valor de las cosas dependía de las horas de trabajo. Pero eso era de David Ricardo y de los marxistas que lo cogieron. Pero eso ya no vale. Lo que vale es que hay capital si hay ahorro y si hay inversión. Y capital se llama a todos los instrumentos que sirven para producir. Maquinaria, equipos, acciones, todo.
capital financiero, capital físico. Bueno, otro de los factores que tampoco se había explicado, bueno, se había enunciado por Malthus ya lo de el problema de la población, pero aquí se ve que el crecimiento de la población activa, lo que importa es el número de trabajadores que hay por número de habitantes. Esto también va en contra de muchas políticas y teorías que hay por ahí que dicen que sobre todo la economía del bienestar en Europa se ha desarrollado excesivamente porque se les ha olvidado el crecimiento de la población activa. Y la población activa incluyendo mayores horas de trabajo o horas de trabajo con mayor productividad. Y luego el progreso tecnológico, en el que se habla de que es el progreso tecnológico el que permite el desarrollo gracias a buscar instrumentos de capital o de producción capital que sean adecuados para ajustarse al número de trabajadores. La productividad es cuando se habla de productividad, se está hablando de productividad de la mano de obra y productividad del capital. Y entonces luego después, si conjugamos las dos, llegamos a la productividad total. La productividad total es cuando se produce más aplicando una sola cantidad de un recurso. Y entonces la productividad puede ser mayor siempre y cuando la combinación de esos factores sea la adecuada. Entonces, insistir sobre eso, porque esto nos dará que los factores serán los factores determinantes de subsistir, la productividad y la competencia. La competencia, lo que decía también del tenis. O sea, si no hay dos jugadores que compiten, difícilmente alguien va a estimular a otro a crecer, sino que se va a quedar relegado sin trabajo. Este es el modelo de Solow, que utiliza el mismo modelo cuantitativista de los monetaristas del siglo XVI y lo van a desarrollar mucho más combinándolo con los anteriores datos. Con lo cual nos encontramos que las circunstancias habían cambiado. Como diría Schumpeter, economista austriaco, importante porque ha hecho estudios sobre los sistemas económicos de producción, que dice que el capitalismo autodestructivo, y lo llama así, capitalismo autodestructivo para permanecer. ¿Qué significa, qué llama Schumpeter capitalismo autodestructivo? Que él mismo busque la forma de cerrar, o sea, de hacer desaparecer aquello que no era productivo, que no nos servía. Entonces, las destruye. Es el ejemplo clarísimo, es el caso de Detroit en Estados Unidos, es una ciudad dedicada a la fabricación de coches y el mismo sistema de fabricación de coches destruye el sistema de producción y el capitalismo de Detroit. Pero eso lo tiene que buscar el propio sistema, o sea, la destrucción del pasado para. Aquí hablaría yo de los verdaderos progresistas, no de los progresistas utópicos, sino los progresistas de verdad. Las circunstancias económicas en España. Bueno, pues en España en esas épocas, después de los pactos de la Moncloa, viene la reconversión industrial, que también ya se había estudiado en los propios pactos de la Moncloa, y era necesario hacer una reconversión. Capitalismo destructivo que cierra navieras, empresas navieras y altos hornos que no estaban al día para vender productos en el mundo. Entonces dice que ¿por qué mantener esas instalaciones si no son productivas? Pues lo mejor que hay que hacer es destruirlas y cerrarlas.
Ese es el capitalismo destructivo que habla Schumpeter y en el que estaríamos entrando. El Producto Interior Bruto por habitante alcanza el 91,8% de la Unión Económica Monetaria en España. El 91,8%. Estamos hablando del 92%, que está en relación con los gráficos que hablábamos al principio. El sector público partía de un raquitismo del 20% nada más, para alcanzar el 40% que imperaba en toda Europa. El sector público adquiere una importancia, el doble de la importancia que se tenía. Eh, Eso va a ser gracias a todas lo que se acordó en los planes de los pactos de la Moncloa, y entre ellos era la reforma financiera y fiscal de toda España. Vemos que la población española alcanza 44 millones. 44 millones con el índice, y aquí voy a hacer una llamada para eh, saber en qué situación estamos con respecto a la población. Y es que con el 1,5 niños por mujer, pues estamos en decadencia poblacional. ¿Qué nos obliga? A importar mano de obra? Entonces resulta que hoy, la cifra de hoy, hay por cada 10 trabajadores, 4 son de nacionalidad extranjera. Eso es bueno, es malo. Eso no es la solución de. O sea, no se trata de hacer las cosas bien o mal, sino hacerlas mejor o peor. Y saber que las alternativas que tenemos, la única alternativa es que tenemos o tener hijos o traer personas de fuera, para poder seguir teniendo los 44 millones de habitantes y para que la tasa de participación de la población activa sea el 67,7% de la población. Esto ha sido gracias a que la mujer se ha incorporado al trabajo de una forma masiva. Y entonces, gracias a eso, se ha podido llegar a las cifras esas del 67,7%. Eh, el, eh, el número de trabajadores en aquellos tiempos eran 29,7 millones de trabajadores. O sea, los acuerdos con la Comunidad Económica Europea habían empezado muy pronto, desde los años 50, y entonces hay diversas fórmulas de entrar. Ya se había pedido entrar, en los años 50 se había pedido, en cuanto se constituyó la Comunidad Económica Europea, se pidió entrar en ella. Ya fue denegado por las cuestiones políticas que ya todos sabíamos, que era para entrar en la Comunidad Económica Europea había que tener un régimen democrático. Si no tenías un régimen democrático, no podías pertenecer a la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, hay acuerdos preferenciales para ciertas actividades de comercio internacional. Y esos acuerdos se firman entre el gobierno español y la Comunidad Económica. Hasta que en 1977 se hace la solicitud de adhesión por parte de Adolfo Suárez. En 1977 no teníamos todavía Constitución, no podríamos haber entrado si no se hubiera aprobado la Constitución. Y ya dijimos en el mes pasado que no hubiéramos entrado en la Comunidad Económica Europea si no se hubiesen hecho los pactos de la Moncloa para poder aprobar la Constitución. Si no se hubieran hecho los pactos de la Moncloa, por los cuales se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos en la línea económica a desarrollar, todos los partidos políticos, yo me acuerdo de Julio Segura, por ejemplo, que era del Partido Comunista y decía a los trabajadores y decía en clase, dice, es que no tenéis que luchar, los sindicatos no tenéis que luchar por la subida salarial, lo que tenéis que luchar es por la bajada de la inflación. Cuando tenemos una inflación del 22,6 como teníamos en aquellos tiempos, dice, es que la inflación es la que os está haciendo perder el valor real del salario. Entonces, ¿de qué sirve que te suban el 5% de la inflación si pierdes el 26% de poder adquisitivo?
Bueno, todo esto es lo que ya lo hablamos el mes anterior y entonces aquí en 1900, el 12 de junio de 1985 se firma la adhesión a la Comunidad Económica. Hay que decir que todos los trabajos que se estaban haciendo ya desde antes de morirse Franco, porque ya estaba Areilza y Castella y todos los tecnócratas del Opus habían estado en línea de cómo conseguir entrar y cómo conseguir formar y se estaban haciendo todas las actuaciones correspondientes. Pero todo, sin embargo, desde la muerte de Franco, pues todo lo que hace, pues tanto lo que hace Suárez y la CEO, la COE, esto, perdón, joder, no, ¿cómo se llama el partido la, la UCD? Pues es lo mismo que va a hacer Felipe González y el Partido Socialista. Y va a llegar hasta el año 93, cuando la crisis y Aznar pues va a tener que seguir haciendo las mismas historias que se estaban haciendo en línea europea. Consecuencias económicas. Pues la primera consecuencia es que si ingresa el ingreso de España en 1986 se produce el contrato de adhesión. Es el contrato de adhesión que hacía imposición y acogida a la normativa europea en todos los campos, positivos y reguladores, tanto el comercial como el productivo, como el fiscal. Por ejemplo, la imposición del IVA era condición sine qua non para entrar, y el control sanitario y de calidad. Y aquí incido mucho porque esto del control sanitario de sanidad es que los productos que aquí se hagan tienen que cumplir una normativa, no solo económica y financiera, sino también una normativa sanitaria. Sanitaria para poder salir al mercado internacional. Si no, no está permitido, no estarán rechazados. La pérdida de la capacidad, aquí es importante tener en cuenta esto porque la pérdida de la capacidad de política monetaria, al haber entrado en la Comunidad Económica Europea, haber firmado los acuerdos monetarios, automáticamente el gobierno deja de tener política monetaria, porque la política monetaria se toma en el Banco Central Europeo, se toma en Europa. Y esa política monetaria es la que sirve para todos los países dentro de la comunidad. Con lo cual hay una dependencia de las políticas europeas y de sus monedas. Si ya no tenemos autonomía monetaria, tenemos una dependencia de las políticas europeas y de sus monedas. Pero esto, sin embargo, nos da la posibilidad de acceder a los créditos europeos. Gracias a estar en esto, podemos pedir créditos en Europa. Tanto es así que la deuda pública española, del Estado español, se vende en Europa y se vende en América y se vende en Asia y en todos los sitios. O sea, quiere decir que gracias a estar metidos en la comunidad, pues podemos acceder a créditos. Créditos no solo empresariales, sino créditos hasta públicos. Pero hay unas diferencias de productividad muy graves con respecto a la Comunidad Económica Europea. Y este es a tener en cuenta, es decir, la producción por mano de obra y por capital en España, por unidad de factor, es más pequeña, un 50% que en otros países de Europa. Luego, por lo tanto, no seremos competitivos con Europa a no ser que cambiemos ese sistema. Esto no ocurre en todos los sectores. Hay sectores en los que sí somos competitivos y hay sectores en los que no. Eso es lo que hace modificar las políticas económicas de producción y de comercialización. Bien, pues el largo camino de la política monetaria española hacia el euro. ¿Cuándo empieza? Pues más eficaz, o sea, lo que pretende es más eficaz, menos intervenida y más abierta. Reconversión, había obligado a la reconversión industrial para una combinación de
mano de obra, no, perdona, de la combinación de la política fiscal y de la política monetaria, ajustarlas para que coincidiesen en la misma línea. Ampliación del grado de apertura con el exterior, ya lo hemos visto con la subida. Se adoptan normas internacionales, que es autofinanciación del Tesoro, se tiene que autofinanciar, y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es lo que se conoce como los acuerdos de Maastricht. El sistema, después de cuando se cumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, entonces podemos incorporarnos al sistema monetario europeo que nos incorporamos en 1989. Entonces teníamos que ajustar los cambios, las monedas, las cantidades monetarias, etcétera, con arreglo a las normas que allí se fueran dando. Esto es antes del euro. En 1994 se inicia la segunda etapa, que son los criterios de convergencia. Y los criterios de convergencia es que se ponen unas condiciones en las que todos los países que están en Europa tienen que cumplir esas condiciones, que son tipo de inflación, tipo de déficit y el porcentaje de deuda pública. Esos son criterios de convergencia para que el sistema monetario funcione en la misma base, en la misma línea que todo el resto de países. Luis Ángel Rojo, al entrar en el Instituto Monetario Europeo, va a contribuir mucho a todo esto. También he dicho, la autonomía del Banco de España en 1994 permite que el Banco de España ahora es miembro del Banco Central Europeo. O sea, quiere decirse que el Banco de España tampoco va a poder tomar decisiones independientes del Banco Central Europeo. Tiene que estar tomando decisiones coordinadas. Y con todo esto llegaríamos a un cumplimiento de los criterios de convergencia que se producen en 1998. Digo en 1998, que es cuando de verdad entramos en la comunidad económica y monetaria. Hemos dicho que habíamos firmado los acuerdos de adhesión en 1986, pero realmente no entramos a formar parte de la Unión Económica y Monetaria hasta 1998, porque hasta esa fecha no se habían cumplido los criterios de convergencia. Los criterios de convergencia establecidos desde allí. Bueno, esto es una fotografía que me ha gustado poner porque esta es una batalla en Flandes y es Maastricht, precisamente. Y los acuerdos se toman en Maastricht. ¿Qué es esto? Los pactos de estabilidad y crecimiento, en las que la estabilidad era control de los precios y la inflación, control de precios e inflación. Claro. Los tipos de interés y tipos de cambio internacional, control de la masa monetaria. No podemos emitir la cantidad de moneda que nos dé la gana, sino al estar en el sistema monetario. Ellos nos van a decir qué cantidad de moneda vamos a tener que generar cada año y no la que le dé la gana al presidente del gobierno o al rey. No, los que tienen la decisión son ellos, los que dicen cuánta moneda se hace. Activos líquidos, se producen activos líquidos y créditos privados o públicos. El control también de los activos líquidos y de los créditos privados o públicos. Para no endeudarse, no solo el Estado, sino las empresas y los privados, no endeudarse más que las cifras que ellos están marcando, con la idea de crear unas instituciones financieras eficaces. Y esto aquí en España se va a tomar muy en serio porque se va a producir una remodelación absoluta de todo el sistema bancario español, hasta el extremo de que los grandes bancos que había antiguamente han desaparecido y los bancos que hoy imperan son otros bancos distintos y algunos han desaparecido por completo. Ha disminuido el número de bancos, las cajas de ahorros se han hundido, entonces todo esto va a modificarse totalmente.
Y en cuanto al crecimiento, pues el incremento, lo importante era el incremento de la productividad total, decía, productividad de mano de obra y productividad de capital. Y lo importante es la productividad total, no la productividad de mano de obra solo, sino la productividad. Esto es una historia que en los sindicatos, los que hemos tenido que luchar en convenios colectivos, siempre se ha pretendido discutir en función de la productividad de la empresa, pero de la productividad total, pero no han querido discutirlo ni los sindicatos ni las empresas. Se han centrado en la productividad de la mano de obra nada más. Y lo importante es la productividad total, porque es que es la combinación de la productividad de capital y mano de obra. Se incrementa la acumulación de capital mediante una inversión en capital con una disposición de ahorro para realizar las inversiones, con una tecnología para combinar mano de obra y capital, que ya lo he dicho antes, y luego se innovan productos y actividades económicas de producción y de servicios. De ser un país fundamentalmente agrícola, hemos pasado a ser un país fundamentalmente de servicios. Inclusive el sector industrial ha disminuido proporcionalmente con respecto al resto de la producción total. Todo esto ha modificado. Bueno, aquí esta es una fotografía de, para acordar cuando este es Mariano Draghi, este señor es Aznar y este no me acuerdo quién era aquí. Bueno, este era alguien del... Y esta es una fotografía en la que está Luis Ángel Rojo aquí, porque todo este es el Instituto Europeo, el Instituto Monetario Europeo. Y él va a ser su vicepresidente y está sentado en la primera fila. Luego estamos sentados en la primera fila del Instituto Europeo. La creación del euro, que es el 1 de junio de 1998, pero que se considera como moneda única. Bueno, no, perdón, antes, en junio del 98, se había creado el Banco Central Europeo, a base de la participación de todos los bancos centrales de todos los países europeos. O sea, en los que constituyen el Banco Central Europeo son los bancos centrales de todos los países. La creación del euro como moneda única el 1 de enero del 99, que entra en vigor para el público el 1 de enero de 2002. Entre el 1999 y 2002 está en prueba y hasta 2002 no se nos hace efecto. Bueno, resultados y la cuantificación, pues esto es la alegría en los campos elíseos. Eso nos produce unas transformaciones estructurales en España importantes, cambio de estructura productiva, apertura comercial, ampliación de recursos públicos, se incrementa el presupuesto del Estado hasta un 50 y tantos por ciento del Producto Interior Bruto, cuando estamos hablando de un 20% inicial. Con una mayor equidad en la distribución de la renta, se distribuye funcionalmente, personal y territorial a lo largo de todo el territorio español. Y este era el cuadro que yo venía haciendo en los años anteriores y aquí llego hasta el año 2000. Y entonces vemos en las columnas Producto Interior Bruto, el año 1900 era 100, el Producto Interior Bruto del inicio. Y mira, en el 2000 estamos en 2019,16. Quiere decirse que habíamos multiplicado por 20 el, el Producto Interior. Aquí el crecimiento, pues cada año, según las circunstancias, plan de estabilización, planes de desarrollo, crisis del petróleo, etcétera, pues hay unos años que sube, otros que baja el porcentaje con respecto al año anterior. Y este es sobre el anterior. Y en la última columna, que es esta está hecha por mí, he sacado las cifras
desde 100 en 1900, si le aplico un 3% de crecimiento anual y crecimiento anual incrementado siempre, o sea, sobre acumulativo, incremento anual acumulativo de un 3%, se puede llegar a 2.144,57. Y habíamos llegado a 2.101,95 en 2000. Quiere decirse que podemos hablar de que España en el siglo XX ha estado creciendo a un 3% anual. Hay pocos países en el mundo que hayan estado 100 años creciendo al 3%. Posiblemente a lo mejor no hay ninguno, quitando China, pero en China no ha sido 100 años, ha sido mucho menos. Aquí saco qué es lo que ocurre cuando ya hemos entrado en Europa, pues los problemas españoles van a ser los mismos problemas europeos antes de la crisis. Y aquí este es el periodo hasta el 2010, cuando se produce en el 2008, ¿no? Es justo cuando se produce la crisis, que es en el 2010. ¿Qué ocurre? Estamos viendo que las tasas anuales de variación del Producto Interior Bruto eran la clarita era la de España y la oscura la de la Unión Europea de los 15 países. Pues vemos que estamos muy en paralelo permanentemente, hasta el extremo que en los años de crisis estamos en las mismas cifras de crisis que todos los países europeos. Eso es para que no nos asustemos de las cosas que pasan, que no tengamos complejo de inferioridad. Diagnóstico de la economía española al principio del siglo XXI, desde la crisis del 2008, que es esa que esta, de, es aquí en el punto este, era 2010, pero venía del 2008, aquí es donde se produce la crisis más grave del 2010, pues qué es lo que desde esa crisis, con esos problemas también europeos, pues hay una crisis industrial con una baja tasa de desarrollo y elevada subida de costes, con un alza de precios internacionales y pérdida de renta real como consecuencia de la crisis financiera. Y la pérdida de rentas reales provoca crecimiento de créditos. Al disminuir las rentas reales, la gente, para poder subsistir, ¿qué es lo que hace? Se endeuda. Digo la gente, desde el gobierno, las empresas y los privados. Y hay un crecimiento de créditos. La crisis del Estado fiscal se produce una crisis del Estado fiscal porque el déficit público se convierte en endémico y el endeudamiento pasa del 36% del Producto Interior Bruto al 94% en ese año, 2010. Luego después, como consecuencia del COVID, vamos a estar no en el 94, sino en el 130% del Producto Interior Bruto de deuda pública acumulada. Los retos actuales, pues el incremento de la competencia. Tenemos una productividad muy baja que tenemos que subir, la productividad, con una dependencia monetaria del Banco Central Europeo, necesidad de consolidación de la Unión Monetaria Europea, de consolidación porque está en los inicios todavía, necesidad de estabilidad institucional, importantísimo para poder llegar a acuerdos. Y esto, la estabilidad institucional, la falta de estabilidad institucional no solo ocurre en España, sino también ocurre en Francia, ocurre en Italia y ocurre en Alemania. Quiere decirse que estamos en los mismos problemas que ellos. Y con un endeudamiento muy elevado. Bueno, aquí este es un ejemplo de la deuda que hemos dicho, la deuda de empresas y familias. La oscura son las empresas y las empresas es la clara y la oscura son los hogares. Los privados y los hogares pues suman todo esto. Y si bien desde 2008 se ha intentado reducir estas deudas,
Fijaros que estamos hablando de deudas privadas. A estas deudas privadas hay que añadir la deuda pública del Estado. Y entonces nos encontramos con una deuda del país gigantesca. Entonces, dice, los ajustes se agotan. Esto es lo que decían los periodistas en esa fecha, ¿no? Todavía no sabemos si se han agotado o no se han agotado. Bien, con esto podríamos decir que hemos hecho un repaso de cómo nos hemos incorporado a los países industriales europeos de nuestro entorno. Y decimos que los sistemas no hacen no hacen a las personas. Los sistemas no hacen a las personas. Son las personas quienes hacen a los sistemas. Si el sistema funciona es porque las personas saben funcionar. Si no funcionan, el sistema no funciona. Y no es verdad que haya gente prescindible. Yo eso lo he dicho, estas son las mismas conclusiones que he puesto con todos los anteriores economistas. Dice, porque Luis Ángel Rojo y todo el equipo de 1986 y 1998 fue imprescindible para la economía. Desde Luis Ángel Rojo hasta Guindos. O sea, quiero decir que ahí estamos metiendo. Y España llega a la comunidad de países industrializados y desarrollados y entra en el mercado monetario europeo. Con esto he terminado. Esto es Esto es el Paraninfo de la Universidad Central de Madrid en la calle San Bernardo, que lo he traído a posta para saber la importancia que han tenido la creación de la Facultad de Económicas en España y de que dispongamos de economistas de conocimiento europeo. Bueno, pues ahora ya preguntarme lo que queráis.